En los accidentes de tránsito las personas también pueden ser declaradas responsables penalmente y eso trae como consecuencia que la persona que sea declarada responsable de ese siniestro tenga que responder con penas de prisión, ya sea por haber causado lesiones o haber causado un homicidio a alguna persona. Esto es adicional a la responsabilidad que debe asumir la persona para resarcir el daño que haya causado. Si te interesa esta información, te invito a que te quedes hasta el final del video porque voy a explicar cuáles son las consecuencias penales que tienen las personas cuando se ven involucradas en un accidente de tránsito. Cuando en un accidente de tránsito se presentan lesiones personales o se causa la muerte de una persona, los involucrados en ese siniestro pueden ser investigados por la Fiscalía General de la Nación con el fin de verificar quién fue el responsable de la ocurrencia de ese accidente de tránsito y por ende el declarado responsable de ese siniestro puede verse abocado a una pena de prisión, ya sea por el delito de lesiones personales culposas u homicidio culposo. Cuando se presenta este tipo de hechos, es decir, que ocurrieron lesiones personales o se causó la muerte de alguna persona en un accidente de tránsito, obligatoriamente la autoridad de tránsito debe acudir al lugar de los hechos para levantar el informe de accidente de tránsito y remitirlo a la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad que va a iniciar con esa investigación para determinar quién fue el responsable de ese accidente de tránsito. De esta manera, la recomendación es que cuando ocurre un accidente con lesiones personales, por leve que sean, lo mejor es esperar a la autoridad de tránsito a que levante el informe respectivo, porque en muchas ocasiones las personas prefieren conciliar en el lugar para terminar con esa situación, pero lastimosamente si posteriormente sale alguna gravedad en esa lesión, se determinó una fractura que no se detectó en ese momento y se hizo esa conciliación, muy seguramente más adelante no se va a poder reclamar una indemnización o el cobro de algún seguro por esa situación. Las penas de prisión en estos delitos culposos, es decir, el de lesiones personales culposas y el homicidio culposo, a comparación con los otros tipos penales, traen una pena menor, en el entendido en que en estos hechos las personas no quieren causar un daño intencionalmente, sino que como su nombre lo indica, es algo accidental, algo que no se quería en ese momento pero que lastimosamente ocurrió. Por ejemplo, no es lo mismo hablar que se causó unas lesiones personales a una persona en medio de una riña con un arma blanca o con un arma de fuego, a que se hayan causado esas lesiones en medio de un accidente de tránsito. De esta manera y teniendo en cuenta estos argumentos, estos aspectos, es que se considera que estos delitos son culposos porque no llevan intrínsecos esa intención de causarle el daño a la otra persona y en esa medida las penas son menores. Sin embargo, la norma también trae unas circunstancias que agravan las penas, es decir, que aumentan las penas, que más adelante los voy a explicar. En el delito de lesiones personales culposas, para determinar la pena de prisión, va a depender mucho de la gravedad de las lesiones. Allí se va a analizar, por ejemplo, la incapacidad en que se vio inmersa esa persona afectada, también si hubo alguna deformidad o alguna perturbación funcional en alguno de los miembros de esa persona, es decir, si perdió la movilidad en un brazo o en alguna pierna, pero también si hubo alguna pérdida anatómica, es decir, si esa persona de pronto perdió un brazo, perdió una pierna o no puede ver normalmente. Ese tipo de cosas van a influir en la gravedad de esa pena de prisión para que esa pena pueda ser tasada también en concordancia con las circunstancias de agravación punitiva. Además de la pena de prisión en que se puede ver inmersa una persona en este delito de lesiones personales culposas, la persona que sea declarada responsable penalmente también se va a ver abocada a una pena de privación para conducir vehículos entre 16 a 54 meses. Es decir, que a la persona le van a suspender su licencia de conducción y ese tiempo lo va a determinar el juez de acuerdo a la gravedad de la conducta, pero siempre dentro de esos límites, entre 16 y 54 meses. Hablando del homicidio culposo específicamente en los accidentes de tránsito, el Código Penal colombiano trae una pena de prisión para este delito entre 32 y 108 meses de prisión. Además, la persona puede ser condenada a una multa entre 26.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 150 salarios mínimos. Al igual que en el delito de lesiones personales culposas, en este caso de homicidio culposo, la persona también puede ser sancionada con la privación del derecho a conducir vehículos entre 48 y 90 meses. El Código Penal colombiano trae también unas circunstancias de agravación punitiva para estos delitos de lesiones personales culposas y homicidio culposo. Las circunstancias de agravación punitiva lo que quiere decir es que si se presentan estas circunstancias en la ocurrencia del hecho, la pena se va a aumentar. Entre esas tenemos la primera, y es que si se determina que alguna de esas personas estuvo bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas o sustancias que produzcan dependencia, y además esa situación fue determinante para la ocurrencia de ese accidente, la pena se va a aumentar de la mitad al doble de la pena.
La segunda circunstancia de agravación punitiva tiene que ver con aquellos hechos en que en muchas ocasiones los conductores huyen del lugar de los hechos. Y en el numeral 2 de estas circunstancias de agravación punitiva nos establece de que si la persona abandona sin justa causa el lugar de la ocurrencia del hecho, la pena también se va a aumentar en la misma proporción, es decir, de la mitad al doble de la pena. La tercera circunstancia de agravación punitiva está relacionada con aquellos casos en que la persona que fue declarada responsable se determina que no tenía licencia de conducción o que le había sido suspendida por la autoridad de tránsito. En estos casos la pena se va a aumentar de una sexta parte a la mitad. Aquí hay que tener en cuenta que se va a analizar muy bien es el hecho de no tener licencia. No estamos hablando de que la persona dejó la licencia en su casa o la dejó abandonada, sino en aquellos casos, por ejemplo, en que la persona nunca ha sacado licencia de conducción y se sometió o se expuso a ese riesgo de conducir un vehículo a pesar de que no tenía la constancia de que era idóneo para hacerlo. Y esa circunstancia entonces hace que la pena se aumente para esa persona. La cuarta circunstancia de agravación punitiva está relacionada más con los vehículos de servicio público, porque nos determina este numeral 4 que si la persona declarada responsable en el accidente de tránsito en ese momento transportaba pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se va a aumentar de una cuarta parte a 3/4 partes. En estos casos, por ejemplo, hablamos de que estos vehículos de servicio público tienen que cumplir con una serie de normatividad, de reglamentación. Por ejemplo, podríamos hablar de que si el vehículo de servicio público de pasajeros no contaba con la revisión técnico-mecánica o tenía en mal funcionamiento el vehículo, por decir las llantas lisas, esas condiciones van a influir en que se aumente la pena. Y si estamos hablando de vehículos de carga, hablamos por ejemplo de que ese vehículo transportaba carga pesada o extradimensionada y no solicitó el respectivo permiso a la autoridad competente para transportar ese tipo de carga, también estaría incurriendo en esta situación y podría verse inmerso en esta circunstancia de agravación punitiva. También se puede ver inmerso en el aumento de la pena aquella persona que conducía un vehículo y que fue declarada responsable y que en el momento haya estado transportando niños o ancianos sin el lleno de los requisitos legales. Es decir, se debe estar verificando el cumplimiento de toda la normatividad vigente para transportar este tipo de personas, niños y ancianos. Si se incumple con alguna de estas reglamentaciones, pues esa persona se puede ver inmerso en un aumento de la pena también de una cuarta parte a 3/4 partes. Si bien es cierto, en estos procesos de responsabilidad penal, al final del proceso, es decir, cuando ya se determine quién fue el responsable de ese accidente, también se puede buscar una reparación económica de los daños causados. Lo más recomendable es iniciar esa acción por aparte, es decir, presentar una demanda de responsabilidad civil para buscar que en otro proceso ante otro juez esa persona responda económicamente por todos esos daños causados, daños morales, físicos, psíquicos, daños a la salud que le haya causado a esa persona y a su familia. Si quieres saber más sobre esa información, aquí arriba te voy a dejar un link de un video donde explico más a profundidad ese tema. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si quieres contratar mis servicios, acá abajo te voy a dejar un link con los medios de contacto y allí podrás realizar también cualquier consulta. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.